La predicación de esta mañana, de domingo primero del mes de febrero. La Biblia es bien clara a través de, escrita por el doctor Lucas, una compilación que le hizo Lucas a Teófilo para darle la verdad clara a este hombre acerca del Evangelio o del ministerio que precisamente Cristo vino a llevar en esta tierra. Hemos estado viendo que Jesús empezó su ministerio haciendo muchos milagros, sanando muchos enfermos y predicando. Pero de repente aparece Lucas escribiendo sobre cosas más específicas, ¿verdad? La sanidad de un leproso, la sanidad de un paralítico y sobre todo es bien específico Lucas que primero es la sanidad espiritual. Y es importante destacarlo, ¿no? Porque la mayoría a veces viene por sanidad física a las iglesias, pero Lucas dice primero sanó espiritualmente, pues él perdonó pecados, tenía la autoridad para hacerlo porque era Dios encarnado en un hombre que vino a salvar a todos aquellos pecadores. Y estamos viendo que la salvación empieza con gente pecadora, ¿verdad? Gente pecadora, gente que estaba arruinada físicamente, porque Él vino a sanar a los enfermos, vino a sanar a los que estaban en tremenda aflicción. Entonces se está desarrollando un ministerio de Cristo específico con gente que Lucas escribe que Jesucristo salvó. Ahora, antes de ir al capítulo 5 de Lucas, versículo 27 al 32, quisiera leer a qué vino Cristo. ¿A qué vino Cristo? Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores. Porque si revisamos las páginas de internet de las iglesias tradicionales, ellos predican que los que se salvan son la gente buena. Porque Cristo vino por la gente buena. Vino a salvar a gente que lo merecía, a gente que verdaderamente no pecaba. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿no? Ahora, versículo 8, ahí del mismo pasaje, versículo 8. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Todavía éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo entonces? Por los pecadores. Versículo 10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Ahora, ¿qué éramos nosotros de Dios? Enemigos, éramos enemigos de Dios. Entonces vemos que no es como el hombre piensa, no es la filosofía humana, no es el carácter hecho a través de filosofías que Dios trata al ser humano. Dios muestra que Él puede salvar al más vil pecador.
Eso éramos nosotros. Éramos pecadores, algunos de una dimensión, otros de otra, y algunos en una situación y otros de otra situación, pero todos éramos pecadores. Entonces, hoy este día, Jesucristo va a desarraigar la religión. Gracias. Va a desarraigar la religión. La religión es peligrosa, hermano. ¿Quiénes son aquellos religiosos? Aquellos que creen que son santos, que no son pecadores, que tienen el mérito de Dios para entrar al cielo. Pero ahora Cristo va a pegar duro en ese pensamiento, ¿no? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 27. Y en el versículo 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, y le dijo, sígueme. Ahora, hermanos, vemos aquí, después de cuáles cosas, después de estar discutiendo con los fariseos y los escribas por la sanidad de un pecador y por perdonar pecados, hubo una gran discusión en una casa, ¿no?, donde metieron a un paralítico y fue sanado. ¿Qué sanó Jesucristo primero? Pues sanó el alma de este hombre. La mayoría de enfermos estaban marginados, despreciados de la sociedad, y es más, algunos se preocupaban por ellos, ¿verdad? Como en el caso de este paralítico, hubieron 4 que llevaron la camilla a meterla y abrieron el techo y metieron al enfermo. Entonces vemos que hay algunos que se arriesgan, ¿no?, para que Jesucristo pueda actuar. Entonces dice que vio a un publicano. ¿Y qué es un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos, no para los judíos, no, para los romanos. Pero estos publicanos eran la peor escoria de la sociedad y eran despreciados por las cosas que hacían. Los romanos los ponían a cobrar impuestos a los mismos ciudadanos judíos, y eran judíos ellos también. Pero ellos no solamente cobraban el impuesto que Roma les había puesto, sino que cobraban de más. Por ejemplo, si Roma decía un 10% de los impuestos, ellos cobraban 50, 100%. Y eran ladrones. Un cobrador de impuestos era ladrón, mentiroso, despreciable, un pecador tremendo, pues. Como quien dice, no, a ese no le hablemos porque es muy pecador, además nunca le va a salvar. Así tenemos el pensamiento humano muchas veces, ¿verdad? Pensamos que alguna gente no se va a salvar porque es muy pecador. Pero ese criterio, ¿verdad?, o estima que tienen algunas gentes no es cierta delante de Dios. Entonces, estos publicanos, ¿verdad?, los judíos tenían razón de odiarlos porque a ellos era que les cobraban más de impuestos de lo que era. Y vemos entonces que los judíos sentían que estas personas eran traidores porque trabajaban para los romanos en contra de ellos, ¿no?
Y Jesús dice que vio a este publicano ahí sentadito. Y se le acerca y le dice, ven, sígueme. ¿Para qué estaba llamando seguidores de Jesucristo? Para que fueran los apóstoles. Para que fueran apóstoles de Él. Para que fueran discípulos de Él. Un discípulo es alguien que aprende de otro. Y Jesús quería que estos pecadores cambiaran su vida. Hermano, cuando vemos una gente pecadora, es decir, que se le nota que es pecadora, pues es cuando más debemos de hablar del Evangelio, porque el Señor puede hacer cambios en la vida del ser humano, no nosotros, pero sí el Señor. Entonces, Él estaba sentado en el banco, dice, de los tributos públicos, estaba cobrando impuestos. Cuando lo vio sentadito Jesús y lo llamó, le dice, sígueme. Ahora, como seguidores de Cristo, nosotros también debemos de aprender mucho ahora de esto. Y más que vamos a ir a evangelizar, necesitamos aprender de esto. No es la gente que nosotros pensamos, es la gente que Dios quiere y que puede cambiar. Entonces, Jesús ve a este hombre, un vil pecador, y mientras él estaba recibiendo los impuestos, Jesús le dice, sígueme. Y estaba ahí, los cobradores de impuestos les decían, los que llegaban, ¿verdad? Si querían sobornarlo, les decía, véndeme un cutra o una coima. Eso significa sobornar a alguien. Y ellos accedían a ser sobornados por algo, por dinero. Entonces es como la policía antes aquí en El Salvador, ¿no? Si los que andaban manejando y los detenían, metían sus 10 pesos ahí debajo de la licencia y se las entregaban. Bien, está bien, váyase. Era la cutra, ¿no? Entonces era soborno. Ahora entonces, por eso ellos tenían mala reputación. Además de eso, mentían. Entonces, Leví dice que sigue a Jesús. Y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió, versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermano, ¿qué es dejar todo? ¿Qué era dejar todo? Su negocio que tenía de hacer dinero, su trabajo, dejó sus amistades, dejó todo. Sus compañeros de trabajo, lo dejó todo. Y no anduvo poniendo obstáculos, no, que de una vez dice, vámonos. Y a veces, hermanos, tenemos nosotros la gran dificultad que ya siendo creyentes, no seguimos al Señor. Y esto todavía, no, apenas empezaban a seguir y se van de un solo y dejándolo todo. Ahora, entonces, Leví, obviamente, de seguro había escuchado la sanidad de los otros, los milagros que había hecho Jesús y a las sanidades que hacía, ¿verdad?, en campaña Jesús, y conocía la buena reputación de Jesús y la fama que había adquirido en unos cuantos días ahí, no en la región. Pero este hombre dice, esta es la oportunidad, me voy con Cristo, Él me ha llamado, porque ¿sabe qué? No tenía nada más que el dinero y la mala reputación.
Hay gente que tiene mala reputación, pero no quiere buscar a Cristo, ¿no? Ahora, solo eso tenía y él dice, bueno, nadie toma interés en mí, no tengo amigos, no tengo religión, porque no les permitían ir al templo o a la sinagoga. No les permitían hacer nada religioso. Ellos no tenían nada. Y dice, esta es la oportunidad. Me voy a ir con Cristo, me está llamando. El maestro de maestros, me está llamando el Salvador. Es la oportunidad que yo tengo. Y dice que Leví le siguió y lo dejó todo. Entonces, él dejó trabajo, dinero, dejó todo lo que poseía. Ahora, entonces, igual que los pescadores, ¿no? Los pescadores también dejaron todo. La oportunidad que donde agarraron más peces, que iban a hacer más dinero, y lo dejaron. Se fueron. Pero había una diferencia entre estos cobradores de impuestos y los pescadores, porque los pescadores, si les iba mal, podían volver a su trabajo. Pero los cobradores de impuestos no, perdían el puesto y no se lo podían dar. Entonces, si Leví se está llegando a perderlo todo. Todo. Ya quisiéramos creyentes, ¿no?, que se arriesgaran, pero la verdad es que en la vida hemos aprendido que Dios tiene un balance en la vida del creyente, ¿no? Pero a algunos de nosotros nos interesa más lo personal que lo del Señor. Entonces, vemos aquí en el versículo, en Lucas capítulo 14, versículo 25 y 26, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece aún a padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice Jesús? Es un desafío, ¿no?, para nosotros. Pero nosotros a veces nos interesa más todo lo que menciona Jesús aquí que antes seguir a Cristo. Pero debería ser al contrario. Pero ¿sabe qué? Jesucristo había dicho en el capítulo 6 de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá. Porque Dios no desampara a nadie. Dios provee para los creyentes. Dios va siempre a ayudar al creyente en la situación de vida que enfrente. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Y quiera tomar la cruz, hermano. No era una cruz de madera que estaba ahí. Tomar la cruz si es posible, ir hasta la muerte. Entonces, Jesús hablaba claro con ellos, los desafiaba, ¿no? No es fácil la vida cristiana, como nos han perdido, ¿verdad? En el cuento los predicadores que dicen, si tú buscas a Cristo vas a tener toda la felicidad del mundo. Una gran mentira. ¿O no es cristiano usted? ¿Y no ha padecido sufrimiento siendo cristiano? Claro que sí. Entonces, no es de lo que habla la gente mentirosa, ¿no? Como cristianos somos desafiados a enfrentar muchas situaciones en la vida, pero Dios nos saca siempre adelante. No estamos solos. Veamos entonces el versículo 29. El versículo 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Qué bonito este versículo.
¿Cómo se siente usted cuando ha confiado en Cristo, hermano? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente como los creyentes de la secreta o quiere hacer en público que usted es creyente? ¿O quiere decir en público: yo soy creyente? ¿Cuántos de ustedes han salido gritando cuando se salvaron? Soy creyente, alabo a Dios, alabo a aquel que vive. La mayoría la llevan en la secreta. No quiero que la comadre me va a hacer chistes, ¿verdad? Porque íbamos a la católica juntos y ahora, y le digo que soy creyente, me va a regañar. Entonces, hermano, este hombre estaba feliz porque Jesucristo lo había tomado en cuenta, y dice que lo primero que hizo, una gran fiesta. Vamos a gastar dinero aquí en un gran banquete. Vamos a hacer una gran fiesta. Es más, hermanos, ¿qué dice la Biblia con respecto cuando un pecador se salva? ¿Hay fiesta? En el cielo. Si hay fiesta en el cielo, ¿y por qué no la hacemos aquí en la tierra, pues? Ajá. ¿Cuántos se han sentido tan contentos de ser creyentes, pues? Este publicano se sintió tan alegre que dice: no, hombre, vamos a hacer una fiesta. Y alababa a Dios, dice: mire, me he salvado. Me llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me llamó el Salvador. Me tomó en cuenta el Salvador. Yo estaba despreciado, abandonado, marginado, no tenía nadie, no tenía amigos, no tenía nada. Pero viene el Rey de Reyes y me toma en cuenta. ¿Cómo creen que se sentía este hombre? Alegre. Se sentía alegre. Y dice que voy a hacer fiesta, pero no quiero quedarme solo. Voy a invitar a los amigos. Y dice que invitó a los demás publicanos, a los demás recaudadores de impuestos. Los invitó. ¿Cuál era el objetivo? Que se salvaron también, igual que él, ¿no? Ajá. Usted cuando hace una fiestecita ahí en su casa, invita a los vecinos ahí que no son salvos para ver si les predicamos y se salvan. Sí, salía un médico. ¿Cuántos tienen familia aquí que no son creyentes todavía? Ahí estaba diciendo el hermano Aníbal, ¿no? Hay que decirle a los hermanos que tienen familias que no son creyentes, que nos digan que vayamos y nosotros vamos a predicar. Porque, hermanos, debe haber interés en la familia, que se salve. Entonces, dice que invitó a ellos y a otros. Pero ¿cuáles son estos otros? Aquellos que son despreciados y marginados. ¿Sí? La chusma del pueblo, ¿no? La que no tomaban en cuenta. A esa había que invitar. Es como que nos fuéramos a recoger todos los bolos de aquí de Chaperquite, ¿no? Que nadie los quiere, ¿no? Y pues si nos tuviéramos ahí sentaditos y vamos a predicar y después te vamos a dar comida. Qué bonito, ¿no? Y eso fue lo que hizo Leví, también llamado Mateo, que es el mismo Mateo que escribió el Evangelio de Mateo. Es el mismo. Era un gran pecador este Mateo. Entonces dice que hizo el gran banquete y buscó la compañía de los publicanos y otros que estaban ahí también, con ellos. Entonces, es la gran felicidad, ¿no? La gran felicidad de este hombre que quería decir públicamente que era seguidor de Cristo. Ajá. ¿Cuántos de ustedes lo dicen públicamente? ¿Cuántos de ustedes lo dicen públicamente? Soy seguidor de Cristo. Porque mire, hermano, si alguien me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese es el deseo
del Señor que nosotros tengamos claro, ¿no? Y por eso bautizamos públicamente, para que la gente se dé cuenta que si usted es un creyente. Por eso a algunos les cuesta bautizarse, ¿no? Porque no, la gente me va a decir, ya te dices aleluya, come pollo. Ahora come pizza, ¿verdad? Porque ya pollo ya no. Ahora come pizza. Entonces, vemos en ese versículo que Leví quería que la gente se diera cuenta que él era salvo. Yo lo primero, cuando iba a trabajar en las escuelas, llegaba y me reunía con todos los profesores y me daban palabras para que hablara. Soy pastor de una iglesia evangélica, soy creyente. Porque miren las escuelas, vieron qué problemas se enfrenta uno ahí. Y entonces, y muchas veces lo quieren meter en chanchullo. Cuando yo fui a trabajar a una escuela, me recibieron dos grupos ahí. Me dijeron, ¿con quién va a tocar usted? ¿Con los que están con el director o con los que están con nosotros? Yo con nadie. Digo, si yo a trabajar he venido, no he venido a pelear, a hacer divisiones. Y cabal, así tuve 2 años ahí. Y me decían, no hombre, hágase al lado de nosotros, va a estar mejor. No, yo no acabo de crear divisiones, soy pastor, no es para dar el pleito. Bien, entonces, versículo 30. Versículo 30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Siempre andan los metidos, ¿no? Es que estos no habían sido invitados y ahí estaban. ¿Sí? ¿Cabal? Igual que el abuelo Chiro, un anciano que yo conocí porque ya murió. Él se iba a meter a los casamientos, a las vigilias, a lo que fuera, pero que hubiera comida, ¿no? Y sin que lo invitaron. Entonces, estos no habían sido invitados, pero ahí estaban. Entonces, pero ellos tenían la lengua de serpiente, ¿no? Les gustaba hablar mal de todo. Y sabe que dice que murmuraban, hablando mal de los que estaban ahí contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ustedes dicen que son creyentes, pero miren dónde se van a meter. ¿Dónde se van a meter? Están revueltos ahí con los pecadores. No, si nosotros, si ustedes son creyentes, deben estar con nosotros, ahí donde nos reunimos nosotros y hacer las actividades de nosotros, porque nosotros somos santos, santos de Dios. Andamos bien ataviados y nadie nos puede decir nada, porque miren la ropa que usamos. Los fariseos usaban unos grandes mantos blancos llenos de flecos y con filacterías, es decir, versículos de la Biblia pegados en los grandes mantos ahí, demostrando santidad. ¿Y qué es lo que podemos observar de esto? Estos que hablan mal, es que ellos se consideraban mejor que los otros, mejor que los pecadores. Pero eran pecadores, hermanos. Ellos, claro que sí, eran pecadores. Necesitaban a Cristo también. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 13. Versículo 13. ¿Qué le dice Jesús a estos fariseos, publicanos? ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren! Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que
quieren hacer. Entonces, hermanos, entonces vemos aquí prácticamente que Jesús les está diciendo: ustedes son igual que ellos, son necesitados de Dios también. Les dice: hipócritas, que cierran las puertas del reino de los cielos a los demás. Aquí en el versículo 30 que hemos leído de Lucas, estaban criticando y eso: no merecen ir al cielo, son muy pecadores, no merecen ir al cielo. Y entonces más adelante en el versículo 23 les dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y el comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, aquí Jesús lo está remachando: ustedes son pecadores también igual que ellos. Son pecadores, necesitan a Cristo, necesitan un Salvador, necesitan cambiar su vida. Versículo 31 y 32, para terminar, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fue bien claro Jesús, ¿no? Los que están sanos no necesitan médicos. ¿Quiénes se consideraban sanos ahí, hermano? Los fariseos y los escribas. Ellos se consideraban que no tenían pecado, pero sí lo necesitaban, porque de igual manera necesitaban arrepentirse, igual que los otros pecadores. No hay mayor problema, hermano, de un pecador que no reconozca que es pecador. Así como los religiosos, ellos se consideran santos, pero son pecadores. Y él dice que los enfermos, si no, los enfermos necesitan médico, y Jesús dice: bueno, yo he venido por los enfermos. Él vino por nosotros que estábamos enfermos, muertos en delitos y pecados. Y por eso estamos aquí. Y ahora alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque éramos los enfermos, pero que buscamos a Dios, hermanos. Es triste ver que mucha gente no quiere buscar a Dios, no necesita a Dios. Hay mucha gente en el mundo que dice que no necesita a Dios. ¿Sí? Y hay algunos que dicen: ¿cuándo lo has visto? ¿Cuándo lo has visto? Es que Dios es espíritu, pues no existe porque no se le ve. Y un niño le dijo a un filósofo, a un maestro: ¿y usted tiene cerebro? Sí, le dijo: tengo cerebro, pero no se le ve. Entonces usted no existe, le dijo, no se le ve. Porque ellos, los filósofos, toman esa palabra, lo que existe y lo que no existe. Pero ellos piensan que solo porque Dios es espíritu no existe, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si todo lo que hay aquí, sin Él no estuviera. Él ha creado todo. Entonces, esos publicanos también necesitaban a Cristo igual que los fariseos. Estaban en la misma condición, pero algunos no reconocían que necesitaban al Señor. Entonces, vemos, hermanos, para ir concluyendo en versículo 32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y quién es el justo aquí en esta tierra, hermano? ¿Quién es justo? Ninguno, dice la Biblia. Que ninguno es justo aquí en esta tierra.
No hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Cada quien buscó su camino. Y esa es la mera verdad de la vida del ser humano. Cada quien agarra su rumbo, ¿no? Y Dios quiere que busquen el camino correcto y no como la gente es como los carros esos descarriados, ¿no? Que buscar el verdadero camino, buscan los barrancos, los abismos, allá les gusta. Entonces, Él les dice, he venido a llamarlos al arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentimiento, hermano? No es llorar, ni sentirse angustiado. Una vez alguien vino y aquí dijo, yo quiero confiar en Cristo, y se arrodilló por ahí y oramos por él y lloró. Y decían unos hermanos, ¿va? Verdaderamente se salvó, porque lloró. Era un arrepentimiento equivocado, lloró. Se sentía angustiado, se sentía, ¿verdad? Las emociones lo emocionaron tanto que lloró. Pero nunca más le volvimos a ver en la iglesia, nunca más se congregó. Entonces, aquel que se salva busca al Señor, hermano. Busca al Señor, si no es en esta iglesia, en cualquier otra, pero busca al Señor. Entonces, arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Me decía un católico, y hoy, ¿qué me voy a arrepentir? Tienes que arrepentirte que el único Salvador es Cristo, no la Virgen María, no el Papa, no los sacerdotes, ninguno otro más. Es Jesucristo. Es el único Salvador. Tienes que arrepentirte de esa forma de pensar, porque no es que nosotros tenemos mediadores. Tienen que arrepentirse de eso. No hay mediadores más que Jesucristo. Amén, hermano. No hay mediadores más que Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino es que solamente Jesucristo, solamente Él. Y nosotros también tenemos que arrepentirnos de pensar que nos vamos a salvar por las obras, por guardar la ley. No, hermanos, no es por eso, es por Jesucristo que nos salvamos. Entonces, terminamos diciendo, hermanos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, y usted estaba perdido, pero el Señor lo salvó. Amén. Amén. Lo salvó. Vamos a orar. Señor Dios.